bien utilizados con el fin de garantizar su cumplimiento, también mediante este proyecto de ley. Ahora la asambleísta por Pichincha, Gabriela Larreategui, en el uso de la palabra. Buenas tardes con todos, señores asambleístas, personas que nos siguen a través de las redes sociales. Es siempre un honor para mí dirigirme a ustedes, a todo el Ecuador, a través de este canal que son los debates de la Asamblea Nacional. Vivimos en la época de la información, o como decía la directora de la DINARDAP, de sobreinformación. Y no solamente por las causas de las redes sociales, las aplicaciones, sino que todos los días estamos entregando nuestra información a entidades, tanto públicas como privadas. Cada vez que accedemos a un servicio, pensemos cuando vamos a obtener un RUC para actividades económicas, cuando obtenemos una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito cuando vamos al hospital, o incluso algo tan simple como cuando realizamos una compra y damos nuestros datos para que se nos entregue una factura. Todo el tiempo están recolectando nuestros datos personales, desde los nombres, apellidos, hasta los de nuestros familiares, nuestros gustos, nuestras preferencias. Sin embargo, las fugas de información son muy frecuentes. Así tenemos casos conocidos como en el 2014, los relacionados con malware point of sale en compañías como Target, Home Depot o UPS, donde los atacantes lograron obtener más de 40 millones de números de tarjetas de crédito y débito de usuarios. En el 2015, por otra parte, fue conocido el caso de Community Health System en los Estados Unidos, que fue víctima de la fuga de 4.5 millones de registros médicos, con la gravedad que eso representa. En nuestro país hemos tenido también gravísimos casos de filtración. Ya fue nombrado el caso famosísimo Novestrat en 2019, que comprendió 18 gigabytes de datos filtrados de un servidor de Elasticsearch con información personal, bancaria, financiera y tributaria de los ecuatorianos, incluyendo hasta de los fallecidos. En esa base de datos habían más de 20 millones de ecuatorianos, cuando somos apenas 17 millones. Esto porque se duplicó información y constaban datos de fallecidos. Esta fuga fue descubierta por VPN Mentor y constaba de nombres, fechas de nacimiento, nivel de educación, estado civil, direcciones físicas de dónde viven las personas, de correo electrónico, números telefónicos, incluso la información de relaciones laborales y familiares. Los efectos que pueden tener estas filtraciones van desde fabricar perfiles de gustos para incidir en la toma de decisiones, sean decisiones de consumo o decisiones políticas, mandando fake news o propaganda de candidatos, como lo que pasó ya con el caso Cambridge. O pueden llegar también a actividades delictivas, como la duplicación de cédulas, duplicación de licencias, de placas, de tarjetas de crédito, entre otras. Recordemos, aquí en el Ecuador ya pasó el registro falso de títulos en el CENESID o también el otorgamiento de licencias de conducir falsos en ANT. Los efectos, la recopilación de toda esta información debe y puede tener múltiples beneficios. Y se supone que toda esta información es a eso a lo que debemos dirigirnos. Recordemos, por ejemplo, cuando hicimos la ley de desaparecidos, decíamos por qué las entidades públicas no recolectan toda la información de las personas, de los hospitales, de las morgues, para poder dar con mayor facilidad con una persona desaparecida. Se puede utilizar esta información para la correcta aplicación de políticas públicas, la focalización de subsidios, que tanto debate hemos tenido en los últimos años, la entrega de ayudas estatales. Pero la información desactualizada o errónea puede también llevar a tomar decisiones de política pública equivocadas e incluso puede llegar a limitar derechos fundamentales. Por todo esto, es urgente que en Ecuador contemos con una ley de datos personales como la que estamos hoy debatiendo. Y por eso es que esta ley, hay que decirlo, tiene todo mi apoyo. Ecuador es uno de los 3 países de Latinoamérica que todavía no cuenta con esta ley. Y ello nos pone trabas, por ejemplo, para que Europa, bajo los acuerdos de tratados de información, nos pueda intercambiar esta información, justamente por la ausencia de esta legislación. Sin embargo, siempre hay que observar los detalles que están inmiscuidos en esta ley. Y a mí me faltan 2 cosas, al menos 2 cosas, el resto mandaré por escrito, que son muy importantes, como la desconexión digital y el derecho a un testamento digital. El derecho a la desconexión digital es importante para proteger a las personas de los riesgos asociados a la hiperconectividad.
que reconoce el respeto al tiempo de descanso, al permiso, a las vacaciones, a los feriados, a la intimidad y a la protección de datos personales de los trabajadores. Este derecho yo lo he plasmado en un proyecto de ley que presenté en noviembre del año pasado, que es una reforma al Código de Trabajo. Este proyecto trata del derecho a la desconexión de los trabajadores y trata también de la protección de los datos personales. Lamentablemente, este proyecto, a pesar de haber sido ingresado, como lo dije ya, en noviembre del año pasado, y de contar con un informe favorable de la UTL, no ha sido calificado por el CAL, por lo cual aprovecho en esta ocasión, obviamente, para pedirle al CAL que proceda con la calificación de este proyecto. El testamento digital, el derecho al testamento digital, por otra parte, es este derecho que le permite a la persona designar a un legatario en el acceso de sus claves y cuentas digitales, para que esta persona pueda decidir qué va a hacer con la información una vez que el propietario de esta información que está en redes ya no esté. Me preocupa también el tema del derecho al olvido. El derecho al olvido consiste en la indexación de la información en redes para que ésta se vaya al fondo, digamos, para que no se la pueda encontrar en el caso de búsqueda. Y me preocupa porque las redes todo el tiempo nos están recordando de cosas importantes, de hechos importantes que han pasado en el país, que pasan en las noticias, que están en los portales de información. Y con la debilidad de las instituciones, y lo dijeron ya también en las exposiciones que se hicieron en este espacio, me preocuparía que se abuse de este derecho al olvido y que cosas que son trascendentales en la toma de decisiones o en la historia misma del país se vaya al olvido a través de este mecanismo. Recordemos que este derecho al olvido es diferente al derecho a que se eliminen datos o información errónea o abusiva de las redes sociales. Entonces, este derecho sí pido que sea revisado, que sea analizado y que se valore la ventaja o desventaja de incluirlo. Lo dije ya, yo tengo un total apoyo doy mi total apoyo a este proyecto de ley. Me parece que es muy importante que este proyecto lo dejemos ya aprobado antes de que finalice nuestro periodo en mayo, por lo que yo les pediría tanto a la comisión como al presidente de la Asamblea Nacional que le demos el trámite más rápido para dejarlo antes de que se termine nuestro periodo. Muchas gracias. Ahí escuchamos a la asambleísta Gabriela Larreategui, quien mencionó que a lo largo de la historia reciente hubo fuga de información